hacen hoy nos toca a la noche. Datos de la economía del día de hoy, la inflación un 2,2%. Ustedes dicen, bueno, pero qué bajo en realidad. Y sí, pero un montón de industrias no estuvieron operando en todo este tiempo. ¿Qué va a pasar, no? La expectativa también es tratar de proyectar si esto no va a tener un rebote que no se pueda controlar. Vamos a ver estos indicadores y otros también de la economía con Facu. Así es, Diana, sí. Se conocieron esta semana muchísimos datos vinculados a la economía en esta cuarentena extrema que vive el AMBA. Y el primer dato que tenemos obviamente tiene que ver con la inflación. Dato positivo, si se quiere, es el semestre con menor inflación desde 2017. Bueno, vos decías, es mucho, es poco. Veremos qué pasa en el segundo semestre. Si vos me preguntás a mí, 2,2% es la inflación anual de cualquier país del primer mundo de un año, no de un mes. Exactamente. Teniendo no sé qué porcentaje de la economía totalmente contraída o prácticamente inoperante, es mucha la inflación. Exacto, y teniendo en cuenta sobre todo que están todas las tarifas congeladas de prácticamente todos los servicios, combustibles incluso con precios a la baja. Entonces el número es alto. Dentro del mes de junio hay que decir que alimentos y bebidas solo aumentó un 1%, que obviamente impacta de lleno lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria. Mira, hoy te doy entonces la mala noticia yo. Exactamente. Trato de ser positivo ante un contexto para nada agradable. Pero no es que quiera dar solo datos alarmantes, pero también en el día de hoy se anunció que va a haber aumentos en precios máximos, va a haber aumentos en precios cuidados, entre un 2,5%, entre un 4%. Son porcentajes que vamos a ver que impactan en nuestro bolsillo, en la economía real de la gente. Exactamente, sobre todo en este segundo semestre, sin lugar a dudas va a ser mayor. Otro de los datos que se conoció en estos días tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada de la industria argentina, que también venía de un abril completamente paralizado y un mayo que muestra también números muy malos, porque se ubicó en 46,4% versus el 62% de mayo de 2019, que ya era un año malo además, el 2019 para la industria argentina, y hay algunos ítems dentro de lo que tiene que ver con la industria que son deplorables. Por ejemplo, la industria automotriz, que solamente está utilizando un 6% de su capacidad instalada, realmente números muy, muy malos, y solo aquellos rubros que son esenciales lograron capear el mes, digamos, con valores similares a mayo de 2019. Por supuesto, la Argentina se profundiza todo, pero Facu, estas también son industrias que en el resto del mundo también se vieron afectadas por la pandemia, la cuarentena. Tuvieron exactamente el mismo impacto, pero la Argentina obviamente se siente y mucho más porque es un sector también que genera mucha mano de obra, el sector automotriz y autopartista, que hemos hablado en el programa de todas las autopartistas que se están fugando a Brasil, por ejemplo. El otro rubro que también está muy golpeado, sin lugar a dudas, es el de los shoppings, que están completamente cerrados y que muestran obviamente una caída del 97,6%. Prácticamente no hubo actividad durante el mes de abril. Mayo fue similar, quizás en algunas provincias hubo reaperturas, pero los números van a seguir siendo malos incluso los próximos meses. Esto hay que decirlo. Escuchaba el fin de semana a Eso quería preguntarte, que nos cuentes, que lo dijiste fuera de cámara, me resulta muy interesante, ¿no? Cómo se están tratando de reinventar en algún punto también los shoppings. Exactamente, escuchaba a Daniel Elstein, el hermano de Eduardo Elstein, que maneja la mayor cantidad de shoppings de la ciudad de Buenos Aires, del grupo IRSA, y él en un vivo en Instagram contaba el domingo que están obviamente planteando otras modalidades de compras y cómo los shoppings se van a reconvertir en lugares donde quizás la gastronomía y las experiencias de compra tengan que ser distintas y tener otro valor a la hora de salir a comprar productos, porque no va a poder estar ni siquiera la misma cantidad de gente y esperan obviamente una retracción generalizada del consumo más allá de que abran en septiembre o en octubre. Contale a la gente que es una experiencia de compra. Sí, no se conoce. Obviamente hay casos en el mundo y acá en la Argentina también que, por ejemplo, vas a comprar zapatillas, en realidad lo que vas a hacer es a probar las zapatillas al local, a correr dentro del local o quizás con cinta. Exactamente, para probar las zapatillas y después quizás la compra la haces online o solamente vas a retirar después al lugar ese par de zapatillas. Eso es lo que ellos evalúan en el caso puntual de IRSA. Otro de los sectores que también están en una situación problemática tiene que ver con los hoteles y los restaurantes.
lo hemos también analizado aquí, y salió una encuesta de FEGRA, que es la federación que agrupa este sector, muy también preocupante, porque en el caso de hoteles, los empresarios esperan en un 65% de los casos que si sigue esta cuarentena por mucho tiempo más, van a quebrar. 65% en el caso de los hoteles y 75% en los gastronómicos. Por eso ese 70% de promedio de los empresarios del sector que están muy preocupados si continúa esta cuarentena extrema. Otro sector del cual no se habla demasiado, pero que impactó muy fuerte la cuarentena, tiene que ver con las personas que trabajan en el servicio doméstico. Sí. Solamente en estos 3 meses duros, casi 4 ya de cuarentena, 20.700 personas perdieron su trabajo, la mayor parte mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo. Esto es una caída muy importante porque este es solo el dato de aquellas que están en la formalidad. Claro. Pensemos que hay 1 millón de personas que trabajan en el servicio doméstico. Este dato toma solamente las 500.000 que están en la formalidad, que cayó a más o menos 480.000. Imagínense lo que es aquellas que están en negro totalmente, sí. Y obviamente muchas también perdieron su puesto de trabajo y es también difícil que lo recuperen en el corto plazo. Entonces, esto solo empuja a lo que vos decís, a aumentar el trabajo en negro, la informalidad, aquellas personas que van a perder también sus aportes, el poder tener una obra social y demás. Y aguinaldo, bueno, todo lo que significa. Y todo esto, digamos, cómo se refleja en las familias y en la economía de las familias. Bueno, los datos de la deuda que han acumulado las familias, claro, porque obviamente no pueden pagar ni impuestos ni servicios y eso se refleja en un número que es también muy preocupante. 160.000 pesos es la deuda promedio de las familias argentinas. El 84% de las familias tiene algún tipo de deuda, 84%, y esto se refleja sobre todo en aquellos, tanto las deudas que son bancarias como las deudas que no son bancarias, es decir, servicios, impuestos, están a la cabeza. Por ejemplo, los impuestos es una deuda que en promedio cada familia debe 16.000 pesos, es decir, el 10% de esos 160.000 pesos que en promedio debe cada familia. Entonces, ese es otro de los puntos, digamos, muy preocupantes porque esa deuda, obviamente, cuando haya recuperación económica o se sumen más ingresos, lo primero que van a destinar esos montos las familias es a cancelar todas estas deudas. Bueno. Deudas que obviamente siguen creciendo y a tasas muy altas. Gracias, Facu. Conectamos directamente entonces con Sebastián Maril, que es analista financiero, para darle un cierre a este análisis económico que nos presentaba Facu con indicadores de la economía bastante alarmantes. Sebastián, buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Hay recuperación después de todos estos indicadores en rojo? A ver, los principales países del mundo te están mostrando que en el momento que abrís gradualmente y un poquito la economía, los indicadores económicos empiezan a subir y en muchas economías, aquellas más flexibles e dinámicas, crecen exponencialmente. Argentina no es ni un país desarrollado ni tampoco tiene una economía dinámica y flexible, motivo por el cual podéis llegar a dudar que si abrís gradualmente la economía vaya a haber una mejora sustancial. Lo va a haber. Vos pensás que, como dije anteriormente, creo que en tu programa, mientras haya un café abierto en Bariloche, es un empleado que no está en el desempleado, que está pagando impuestos, un local que genera compras y ventas a sus proveedores, motivo por el cual eso reactiva la economía. Extrapolarlo al resto del país y eso va a mejorar mucho a que estos indicadores vuelvan a crecer. Sebastián, se habla mucho de digamos, la gran recuperación de los Estados Unidos en materia de empleo. Obviamente no se puede comparar la situación argentina, pero me gustaría saber, sé que sos un especialista en lo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos, si algo de lo que hace a la economía de Estados Unidos y ese enorme poder de recuperación se puede en la Argentina replicar después de lo que es este derrumbe y destrucción de la economía. Si esos cambios estructurales que se vienen pueden incorporar algunos de esos atributos que tiene la economía norteamericana para lograr esta recuperación. Lo que podés copiar y lo que podés no copiar, sino imitar o estar atento es, no podés abrir y cerrar
la canilla a medida que los casos de coronavirus suban o bajen. Lo estamos viendo por ahora en California y en Florida, donde los gobernadores dicen un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así destrozas la economía. Estados Unidos ha entendido que el bichito el coronavirus, está ahí afuera y cuando nosotros salgamos, tarde o temprano, muchos nos vamos a contagiar antes que aparezca una vacuna. Motivo por el cual, si nos encerramos y destrozamos las economías de cada uno de los países, no va a ayudar, porque el coronavirus está afuera. Entonces, es necesario reabrir gradualmente y con muchos cuidados, siguiendo los lineamientos del gobierno, para poder volver a emplearnos a todos, sea restaurante, sea una fábrica, sea lo que sea. Es necesario volver a la actividad laboral porque nadie resiste tanto tiempo aquí y no hay ningún país del mundo que pueda soportar por completo el PBI anual de ese país. Es decir, vos podés subsidiarlo, emitir moneda, pero no por mucho tiempo más porque tarde o temprano va a ser peor la medicina que el virus. Sebastián, te llevo para el lado bien argentino y los números macro argentinos, ¿no? Con el tema de la renegociación de la deuda, se empezó con una renegociación agresiva y cuando uno compara la última presentación que se hizo, se hicieron demasiadas concesiones y al nivel de emisión que ha tenido el gobierno, más el nivel de recaudación de dólares que ha tenido este año, uno se pregunta con qué van a pagar esa renegociación que parecería que estuvieran cerrando próximamente. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Hay con qué? Y si hay con qué, ¿cómo nos repercute a nosotros en el bolsillo? A ver, es complejo responder esto sin ser largo y voy a intentar ser lo más didáctico posible. Argentina ha dado muchas concesiones económicas entre la primera oferta del 21 de abril y la segunda oferta formal que fue ahora. En el medio hubo amagues, pero no constituyeron ofertas formales. Las ofertas económicas son muy aplaudibles para el gobierno. Ahora bien, le falla la propuesta legal, la protección legal que tiene un acreedor ante una posible crisis crediticia argentina en el futuro. Y eso te responde tu pregunta, es decir, ¿podemos pagar eso? Los acreedores creen que no. Por eso quieren ser protegidos por el Indenture 2005, el famoso leyes y regulaciones que dictan a un bono que fue el que emitió durante la reestructuración 2005 y 2010. No quieren la protección legal que les otorga los bonos 2016, por los cuales fueron emitidos los bonos Macri. Por eso mismo el gobierno accedió a otorgar esta protección del año 2005 a los que tenían bonos 2005, los discounts, los pares, pero todavía no accedió a dárselos al resto. Y los grandes fondos de Wall Street están pidiendo este Indenture 2005. Y yo creo que eso te demuestra que no hay mucha confianza en la capacidad de pago argentino, porque si vos pedís una protección legal que te permita litigar contra el país y recuperar tus inversiones de manera más rápida, quiere decir que el 2016, que es más favorable al gobierno, no lo quiere nadie. Perdón. Y te demuestra que va mal. Perdón, porque hay algo que se me escapa y que desconozco. Si yo no cobro, litigo, no cobro porque no tienen con qué pagarme, litigo, ¿con qué me pagan? Bueno, es con un embargo, como hizo con el juez Griesa, y con medidas cautelares que te impiden pagar todos los bonos que están performing, que están vigentes. Motivo por el cual, tarde o temprano, Argentina, si tiene un fallo en contra y no puede pagar, va a tener que pagar de alguna manera, y eso lo vamos a ver en 4 o 5 años si es que en algún momento tenemos otra crisis financiera. Por eso ahora mismo me decís, litigo, está bien, gano, ¿y cómo cobro? No lo sé, pero es mejor poder pagarlo y evitar caer en otro default, en otra crisis crediticia, que arriesgarnos a que los fondos de Wall Street estén desfilando por la corte neoyorquina pidiendo cobrar. Gise. Sí, Sebastián, ¿cómo estás? El presidente suele decir que después de la pandemia el capitalismo se va a reformular, que va a ser menos financiero y más productivo y que incluso los países se van a cerrar. Y a partir de ese diagnóstico está elaborando un plan económico, un paquete de medidas. ¿Cuál es tu análisis? ¿Crees que pensás lo mismo? Yo siempre pienso que, y más
últimamente digo los últimos 10, 15 años, que los acuerdos multilaterales no sirven. Los acuerdos bilaterales son los que más efecto tienen positivamente en un país. Es decir, prefiero yo negociar acuerdos de libre comercio con Brasil y no con Mercosur. Lo mismo pasa con Mercado Común el Norte, la Comunidad Europea, el Pacífico, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil, y esto es una opinión mía que puede ser argumentada y discutida durante varias horas, es muy difícil que en un acuerdo multilateral todos salgan a ganar. Siempre hay alguien que pierde. Y como se dice en términos de comercio exterior, si vos acordás punto por punto, industria por industria, sector por sector, con un gobierno, lo más probable es que ambos salgan ganando. Sin embargo, si hay 3, 4, 5, 6 gobiernos metidos, hay algún sector que va a salir perdiendo. Y esto es lo que estamos viendo en los mercados comunes que vemos en el mundo, que hay muchas disputas por motivos varios que no voy a entrar ahora. Por eso digo, lo que dice Alberto Fernández es correcto. Hay que individualizar bien a dónde vamos a operar y a negociar y comerciar en exterior, porque eso no va a más beneficios que mirar de manera macro en muchos mercados. Sebastián, es evidente que bueno, la caída de este año va a ser monumental y probablemente la salida o la recuperación de la Argentina lleve años para volver a los valores pre-cuarentena o pre-pandemia, ni hablar de crecer realmente después de 10 años que estamos parados. ¿Alguien sale ganando con todo esto, con esta situación de la economía argentina, dentro de la economía argentina? Es difícil ver ganadores hoy. Lo más probable es que durante estos 3 meses que hemos estado encerrados, haya empresarios, haya emprendedores, haya miembros del gobierno que estén preparando sus respectivas empresas, industrias o alas de gobierno para beneficiarse una vez que las economías empiecen a abrirse. Y ahí es cuando yo voy a poder responderte, mirá qué bien lo hicieron estos, en vez de estar encerrados viendo en Netflix, lo que hicieron bien es prepararse ante el nuevo mundo que ya veían venir. Es decir, sabemos que el mundo, como lo conocíamos en enero, dejó de existir. Lo que no implica que haya oportunidades para todo el mundo. Y las va a haber. La capacidad de adaptación de cada uno de nosotros y nuestras empresas es lo que va a decir si alguien se benefició de esta cuarentena. Ante la necesidad que pone la pandemia, la cuarentena y los años que viene erosionándose la economía argentina, hay un Estado que emite mucho dinero actualmente para poder cubrir cuestiones sociales, gastos, el día de mañana para poder reactivar la economía mediante obras públicas, por ejemplo. Eso también va a requerir de un Estado que pueda tener más presencia en ver cuáles son las cuestiones entre la economía y la sociedad y las carencias sociales, mejor dicho, de cada uno de los ciudadanos, con un cierto equilibrio con los empresarios. Este Estado un poco más fuerte, más presente y demás, ¿qué requerimientos tiene en tu análisis y qué peligros puede tener, si es que los hay? A ver, cuando dividimos o separamos economía y salud o pobreza, están unidas. Si había pobreza con la economía funcionando como funcionaba antes, imagínate ahora, cuando no hay economía, no hay actividad económica y la pobreza aún está peor. El Estado, y en mi opinión, obviamente se puede discutir durante mucho tiempo, el Estado tiene que estar presente, tiene que garantizar que el sector privado pueda generar el empleo y la sociedad debe darse cuenta que ese empleo que genera riqueza es el empleo que vale hacia el futuro. Sin crisis económicas como ahora hace falta un Estado más presente, bienvenido, porque el Estado está para garantizar la estabilidad económica, política y social de un país. Ahora bien, cuando ese Estado abusa de su presencia y se queda presente y no vuelve atrás, es cuando hay problemas. Por ejemplo, el otro día, hace un par de semanas atrás, había discusiones por la ayuda económica del gobierno alemán a la línea aérea Lufthansa. Y todos decían, miren cómo el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy diciendo, la respuesta era la siguiente. Tanto Obama, en el 2008, con la crisis subprime,
y ahora Merkel apoyaron a esas empresas, las salvaron, pero en el momento que esas empresas devolvieron el dinero, volvieron a ser privadas por completo y no siguieron siendo del Estado. Pasó con Ford, va a pasar con Lufthansa. Motivo por el cual, si el Estado presente está ahora, porque debe estar presente, que no abuse de quedarse siempre presente cuando termine. Y ahí está la clave. Sebastián, gracias. Buenas noches. Por favor, gracias a usted. Me da la sensación que tanto Sebastián como economista, como también el senador Naidenov, un poco navegan entre los dos carriles, ¿no? De la salud por un lado, la economía por el otro, cómo hacer el equilibrio entre esos dos senderos tan arduos con las interferencias de los vicios políticos de la Argentina, de los problemas sociales que tiene nuestro país, que esta pandemia solo los profundizó y demás. Pero lo cierto es que hay que ver cómo vamos a seguir, porque mañana arranca un nuevo día, porque el viernes arranca una nueva etapa y se necesita saber qué es lo que va a pasar. Larguísima la reunión de hoy entre el presidente Larreta y Kicillof-Gise en un día donde se registraron 4.250 contagios en 24 horas y medio que dio vuelta todo. Sí, no tanto porque mantienen el esquema por ahora, pero fue un bombazo, como vos decís, porque justo en la reunión en la que pensaban avanzar con pasar a la fase 3, volver a la fase 3, a la que estaba, la que teníamos antes de esta cuarentena tan estricta del 1 de julio, aparecen estos números. Entonces hubo como algunas dudas, pero lo explican de la siguiente forma. A ver. Creen que se debe a que se hicieron más testeos y además no es el único número que están mirando. Primero, no se miran los casos por día, sino que se hace la evaluación de los casos semanales, ¿no? De los contagios y todo. Pero además, lo que están viendo es el famoso índice de contagiosidad, el R, que ese va bajando. Y también la ocupación de las camas de terapia intensiva, que en el AMBA está en el 63%. Entonces, son varios los datos que están mirando. Más allá de que de verdad se preocuparon igual con ese número. Pero en principio... Lo que pasa es que de un día para el otro saltó considerablemente. Claro. Venía dándose diferencias de 200, 300 y ahora saltó. Te dejo seguir con una sola cosita. Creo que fue una cuestión simbólica el número. O sea, si ayer tuviste 3.000 y pico y hoy tenés 4.200, lo que te asusta es qué impacto puede generar eso en la gente, 4.200. Claro, bueno. Si tenés la Yo confianza creo que la en gente tiene más miedo de que no se den las flexibilizaciones. Obvio. No, bueno, esa es otra de las cosas que se analizó. O sea, ya todos, incluso los más duros como Kicillof, el ministro Goyan, ya todos coinciden en que no hay más margen para seguir con una cuarentena estricta, porque además no se cumple. Pero vos venías dando la información sí, de que la provincia de Buenos Aires iba a partir de la próxima etapa, o sea, el sábado, a ir a una fase 2. Ya hoy todos están hablando de una fase 3. Y te doy otro dato más. Hasta podrían autorizar salidas recreativas de niños. Que era lo que se negaban. A los runners ni justicia. Pero salidas... Sí, el servicio doméstico no en esta etapa, por lo menos en Cava, me lo confirmaron recién una fuente, está previsto el servicio doméstico para otra etapa. O sea, lo que harían es lo siguiente, se iría a la fase 3, que habilitaría automáticamente los comercios, 70.000 que cerraron en la ciudad en los últimos 15 días, más 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Volverían, en el caso de la ciudad, los runners y la actividad física. Larreta está esperando que le autoricen que las salidas recreativas de los chicos de fin de semana se pueda hacer 2 veces por semana para ir progresivamente después a hacerlo más días. La salida de los adultos recreativos quedaría para después del 27 de julio. Las mudanzas en Cava se habilitarían y las profesiones, algunas profesiones como... Sí, eso incluso también en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia también, en la provincia irían a la fase 3 sin actividad física, pero posiblemente con salidas recreativas los niños que hoy hasta hoy podían ir. Nosotros lo hemos cuestionado acá a funcionarios de la provincia porque se les permitía ir al supermercado con los padres y no ir a un parque en donde tenés menos posibilidad de contagiarte. Bueno, parece que eso lo flexibilizarían. Y después, bueno, ir escalonadamente con otras aperturas. Pero te cuento por qué también esto lo anuncian el viernes.
no solo por los datos. No me lo adelantes ahora, Bueno, vos querías dar un dato. Y construcción también, el caso de la construcción también de obras que estaban avanzadas Sí. en la ciudad de Buenos Aires que se puedan finalizar. Sí, pero no sé si esta semana, ¿eh? Por eso, porque no son sé si esta semana a semana se van a ir habilitando. Esta semana El no. tema de la Tres construcción me da la preguntitas sensación que es por el tema del transporte, ¿no? De Claro. provincia. El transporte no sigue, el transporte sigue como hasta ahora, ojo, Claro. ese dato. El transporte público Todos sigue sentados. estricto. No, sigue estricto, o sea, los comerciantes que no son esenciales. Si tiene un empleado que tiene que venir Que de la viene de la provincia, provincia. va a tener que pagarle el viaje. Ya voy con vos, Nico. Por- Quiero otro dato económico, No, es una porque duda nada más, mencionábamos Nico. A ver. recién 70.000 comercios que podrían volver a abrir, pero hay muchos que no pueden volver a abrir porque sus empleados viven en provincia. Sí, obviamente. Y además. No, pero tienen que pagarle el viaje. y Pueden rubros abrir, pero también. tienen que. No Y puede rubros venir en como la transporte construcción. público. Pero son más costos para el pobre Sí, comerciante. claro, ni hablar. A nuestro bolsillo. Claro, Ni también. hablar, Eso ni provoca hablar. inflación porque remarcan los precios. Sí. Es una cadena que no Pero- termina, sí, Facu. No, era eso, simplemente. Y que además ya 20.000 cerraron para no volver a abrir. Eso hay que tenerlo en cuenta Entonces también. no son Vuelven los que- 70.000, son 50.000. Sí. No, vuelven los que realmente Claro, pueden los seguir. que puedan. Bueno, el transporte público sigue Ya estricto, quedaron. sigue estrictos, los permisos los que va a seguir como ahora esto. Claro. ¿Y por qué el viernes? ¿Y por qué el Ahí, viernes? la Bueno, frutilla del postre. no fue tanto porque se asustaron con los números, porque se asustaron, pero igual ya tienen decidido avanzar, Por el sino Sabat. porque mañana Alberto se va a juntar con los infectólogos y epidemiólogos. Ya tenía esa reunión acordada y prefieren juntarse mañana y después el viernes más tranquilos poder hacer el anuncio y monitorear a ver cómo siguen los Nos números. tenemos que ir, ¿eh? Nos reencontramos en el día de mañana 20:30 con las noticias y después a las 22 con este equipo maravilloso. Hacemos Hoy Nos Toca a la Noche. Chau.